Hola, en este día quiero estar compartiendo con ustedes mi testimonio de cómo yo llegué a la profundidad, ¿verdad?, del Evangelio o a veces, ¿verdad?, conocido como las raíces hebreas. Y el llegar a las raíces hebreas, ¿verdad? Porque muchas veces muchas personas piensan que el encontrar las raíces hebreas es ser judaizantes y lamentablemente eso es un engaño y un error. Y yo quiero contarle mi testimonio, cómo yo llegué a la raíz del Evangelio, o mejor dicho, a la senda antigua. Quiero compartir, como digo, mi testimonio porque lamentablemente estamos en un sistema que nos ha engañado y ha sido un sistema controlado, ¿verdad? Desde que vemos la historia desde Constantino. Obviamente este es mi testimonio y le insto que como yo hagan sus propios research y que hagan su propia investigación para que ustedes puedan pedirle dirección a Dios para que sea Él el que les revele el verdadero evangelio a ustedes. En mi caso, lo que me hizo llegar a la raíz de las raíces hebreas fue una crisis matrimonial. A raíz de la crisis matrimonial en la cual yo estaba experimentando, no fue obviamente de la noche a la mañana, pero eso no es, ¿verdad?, lo que yo me voy a estar enfocando. A finales del año 2020, en diciembre, yo me dirigí hacia otro estado porque mi esposo no se encontraba trabajando, ¿verdad?, en el estado donde nosotros vivimos. Yo me dirijo a ese estado y cuando llego allí me presento con una situación en la cual no me esperaba. Luego de regresar a mi casa en enero, ese año yo tomé la determinación, ¿verdad? Y le dije a los niños, no vamos a celebrar más Navidad. Y eso fue como decirle al enemigo, ya tú no tienes nada conmigo. Lo único de todas las festividades, ¿verdad?, paganas que están en el calendario babilónico que nosotros tenemos, la única que yo celebraba era la Navidad y porque supuestamente la vinculaban con Jesús. Pero ya ese año yo le dije a los niños, no vamos a celebrar más Navidad. Y pues en realidad no tenía un plan, pero Dios sí tenía un plan y era revelarme y llevarme a través de su bendita palabra, la Torá, llevarme a entender lo que yo venía cuestionándome, pero no lo había entendido. Y ya por muchos años, ¿verdad? Yo no le sirvo al Señor de un año para otro, yo le sirvo al Señor desde joven. Mis comienzos, ¿verdad?, pues fueron en un sube y baja, pero pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Él sabe por qué permite las cosas y por qué es el caminar, ¿verdad?, por donde Él nos lleva, porque no hay nada que no suceda y lo dice en su palabra, en la cual Él no esté, ¿verdad?, al control. Y según se fueron conectando todas estas cosas, esta crisis fue la que Dios utilizó para hacerme a mí un stop, para llevarme a indagar, a investigar y dejarme saber, tú no te sabes todas las cosas, porque yo llegué al punto de que ya sabíamos todas las cosas. En la iglesia que íbamos, los que te daban eran unos libritos de estudio, siempre se hablaban las mismas cosas, y en todas las iglesias que fuimos, y en la mayoría que íbamos de visita siempre se hablaba y se de esto las mismas cosas. Y en realidad siempre había para mí como una atracción a la historia, a los que profundizaban más en la palabra, a los que buscaban más contexto. Y a raíz de esta situación yo entendí lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y solamente, ¿verdad?,
son muy pocas las ovejas que están escuchando la voz del maestro. Entonces, cuando yo iba a algunas iglesias, algunos lugares que uno escucha todavía, que hacen ni que tirada de helicóptero de los huevos, que hacen que celebran a Easter, a Ishtar, la diosa pagana, que mete los conejitos y los huevitos y toda esta cuestión. O algunas simplemente, no, vamos a darle un dulcecito a los niños, o sea, como que siempre como que una decoración y una cosa como que trayendo todas las celebraciones adentro de la iglesia. Y que si no, que vamos a hacer para los enamorados, una aquí, una cena para las parejas, esto y lo otro. Mira, eso es coquetear con la idolatría, eso es coquetear con Babilonia, eso es coquetear con el mundo y con lo que Dios aborrece. Eso para mí me incomodaba, ya eso para mí era una incomodidad y yo decía, Dios mío, Padre, o sea, como que yo no me podía entender por qué toda esta incomodidad y esta apatía a todas estas cosas. Pues ciertamente Jehová tiene una apatía por todas estas cosas. Y es muy triste y lamentable que muchos creyentes todavía tienen a Babilonia adentro de sus casas. Van y adoran, como quien dice, a lo falso por la ignorancia. Ciertamente, ¿verdad? Ese tiempo donde yo estaba siendo probada en mi fe, en mi relación con el Señor, porque no solamente, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo en mi matrimonio, sino lo que estaba sucediendo en mí, porque muchas veces creemos conocer al Evangelio, creemos conocerlo todo, ¿verdad?, como me pasó a mí. En realidad, Dios me está dejando saber, no, tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Y ahí fue que yo entendí que yo no sabía nada. Y cuando yo comencé a estudiar la palabra fue que yo comencé a conocer a Dios, a conocer a Jehová, a conocer realmente el contexto cultural y histórico correcto y no una teología de reemplazo, que esto es lo que muchos pastores y líderes predican desde los púlpitos, la teología del reemplazo. Y la teología del reemplazo ha sido el engaño más grande que tengan las iglesias hoy en día, predicándose desde los altares. ¿Por qué? Porque ya Yeshua y ya Dios había estipulado el evangelio. Ya no había más nada que buscar, más nada que inventar, más nada que indagar. Porque ya todo está en la Torá, en la palabra y en lo que Dios ya había establecido desde antemano, desde el viejo pacto. Y que vino a darnos el pacto renovado a través de Yeshua, siendo Él el sacrificio perfecto. Entonces, cuando entendemos que Yeshua fue el sacrificio perfecto, que Él no vino a abolir lo del viejo pacto, estamos entendiendo entonces que el contexto en el que se predica la palabra hoy en día no es el contexto correcto. A mí, otra cosa, ¿verdad?, que yo me sentí confrontada era con, ok, tú dices que tu homeschool o tu escuela en casa y todo lo que tú estás haciendo dice homeschool on the rock. Y yo, sí, homeschool on the rock, porque estamos cimentados en la palabra. Pues yo sentía como que el Señor me estaba diciendo, ok, realmente tú estás cimentada en la palabra. Y cuando tú lees por Mateo 7:24, esta es la traducción de Dios habla hoy, dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando yo construyo mi casa sobre la roca, yo estoy guardando Shabbat. Cuando yo construyo mi casa sobre la roca, yo estoy tratando de guardar
los mandamientos que ya Jehová estipuló en su palabra. Dios sabía y Dios sabe que nosotros no somos perfectos, pero Él se deleita en la obediencia. Y eso fue una de las cosas en las cuales Él me llevó ya cuando estaba casi al final, ¿verdad?, de mi proceso, que él había algo que retumbaba en mi mente y decía obediencia, obediencia, obediencia. Y todo apunta a obediencia. Y hay un verso que les quiero leer. El verso dice así en Hebreos 5:8. En la Nueva Traducción Viviente. Aunque era hijo de Dios, Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Dios utilizó un sufrimiento para Él mostrarme que yo tenía que ser obediente a su Torah, que había algo que yo no estaba obedeciendo, que había algo que yo no estaba guardando y que Él anhelaba de mí, que yo conociera la verdad y que yo guardara su Torah. Esto es hermoso, es como que tú vuelves y tú te enamoras y tú vuelves a ese primer amor que hablan en Apocalipsis que muchos han perdido. Ahí tú entiendes que, cuando el Señor, tú vienes a la senda antigua y tú entiendes el viejo pacto, tú lo entiendes y tú entiendes el pacto renovado, es una repetición de lo que está en el viejo, pero muchas personas no saben eso porque ni leen el viejo pacto, porque dicen, oh no, ya eso pasó. No, porque el pacto renovado es la repetición de lo que está en el viejo, pero al desconocer el viejo, no sabe que lo que se está repitiendo en el nuevo es porque ya se dijo en el viejo. Cuando uno entiende las dos casas de Israel, cuando uno entiende que Moshe era hebreo, que no era judío, que las fiestas no eran de los judíos, sino que son las fiestas de Jehová, uno entiende el evangelio, que el evangelio es uno solo, que en el evangelio no es esta división de denominaciones, ni esta división que vino a causar la Iglesia Católica. Me da pena con los hermanos católicos, las hermanas católicas que puedan estar viendo este video. Mi exhortación es que busquen, que indaguen y que no se conformen con lo que le digan una persona, que busquen su información y que le pidan al Ruach, al Espíritu Santo, que les revele la verdad de la palabra. Miren, aquí ven cómo se fueron trasladando las vírgenes y cómo las fueron updated hasta lo que tenemos hoy en día. La historia no miente y como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. La historia está a las manos de todos, a la accesibilidad de todos. Lo que hay es que buscar y pedirle a Dios, ¿verdad?, discernimiento. La palabra dice que el que pida sabiduría se le será dada sin medida, o sea que no hay un límite, no hay decir, ok, no, ya hasta aquí te di. No, el Señor no dice eso en su palabra. El Señor dice que pidan la sabiduría sin medida, porque por eso es que tenemos que ser renovados nuestras mentes de día en día. Porque esto es un constante aprendizaje hasta que y somos perfeccionados cada día hasta el día de Yeshua Mesaya, hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Entonces necesitamos entender la raíz y el contexto de las cosas para poder realmente entender la palabra. En Oseas 6:1 dice, vengan todos y volvamos al Señor. Él nos destrozó, nos despedazó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. Cuando yo me iba encontrando con estos versículos, con esta palabra, yo decía, wow, Señor, realmente
no hay nada que ocurra que esté fuera de tu control. Para la gloria del Señor, ¿verdad? El Señor restauró mi matrimonio, mi esposo regresó a casa, pero yo entendí que este tiempo y este sufrimiento era para mostrarme a mí la senda antigua, era para mostrarme a mí el que yo tenía que regresar a la palabra, al contexto correcto y no ser desviada, ¿verdad? Por las corrientes o por las corrientes de todas estas cosas que se han ido inventando tras la historia. Si tú miras la Navidad y el contexto el origen de donde viene la Navidad, y vas a entender por qué Dios aborrece que nosotros celebremos todas estas celebraciones babilónicas y paganas. Aunque tú no estés adorando a los huevitos, aunque tú no estés adorando al Santa Claus, aunque tú no estés supuestamente, porque bajo de eso se escudan, detrás de eso se escudan, no, nosotros no estamos adorando el arbolito y nosotros no estamos adorando estas cosas. Es el contexto histórico de donde vienen estas cosas. Y el Espíritu Santo sea el que te dé convicción realmente de hacia dónde tú quieres dirigir tu vida y la de tu familia. Le doy la gloria al Eterno, le doy la gloria a Él porque, como dije, Él restauró mi familia. Pero cuando mi esposo llegó a casa, Él llegó y todo cayó en un orden. Él mismo empezó a buscar el por qué celebrar el Shabbat. Él mismo comenzó a buscar las festividades del Señor porque son del Señor, no son de los judíos, porque fue el Señor que las creó para nosotros, para que se celebren de generación en generación. Y Él mismo fue el que entendió. Yo no tuve que abrir mi boca, yo no tuve que decir nada, yo no tuve que hablar nada. Él mismo fue el que entendió y Dios le dio la convicción de que esto era lo que Dios quería para nosotros. El Señor en medio, ¿verdad?, de mi proceso, para mí fue bien, un proceso bien de humildad, o sea, donde, como dice ahí, fui destrozada, pero fue un proceso de humildad donde realmente cuando personas están pasando crisis matrimoniales lo que buscan es la salida fácil. Pero Dios no quería que yo pasara una salida fácil, Dios quería que yo me sometiera al proceso y muchas veces muchas personas cometen muchos errores porque no se someten al proceso, porque simplemente quieren pasar la página, pero no están abriendo sus oídos a lo que Dios quiere mostrarle y hablarle a raíz de su proceso. Para mí fue un proceso bien de humildad, de quebranto, de hacerme una mujer más acorde a la Torah, más acorde a su palabra y más a entender que era mi obediencia con el Señor, no mi obediencia para con mi esposo, mi sometimiento para con mi esposo, pero mi obediencia para con Dios. El Señor me regaló Deuteronomio 8:2 y lo tengo aquí en mi pizarra de versos. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, de estos 40 años en el desierto. Y sabemos que el desierto y Egipto representa el pecado, representa venir de muerte a vida. Y esto es un verso que yo lo hice mío, de mi hogar, de mi familia, para humillarte. O sea, mucha gente, no, que te humilló, te hizo esto, te hizo lo otro. No, pero mira lo que dice ahí, para humillarte y probarte, porque así me sentía yo, probada,
porque nuestra fe tiene que ser probada, porque no es este evangelio guachi guachi que nos presentan hoy en día, es un evangelio que realmente tenemos que estar comprometidos y cimentados en la roca para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Wow. Si guardaría o no sus mandamientos. Cuando Dios trae pruebas a nuestra vida y trae cosas que nos mueven, realmente hagamos un stop y no corramos a buscar palabra profética, ni corramos a buscar la opinión de otro, ni lo que otro tenga que decir. Busquemos a Dios cara a cara. Sometámonos al proceso y preguntémosle a Él qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. No lo que nosotros creamos ni lo que nosotros entendamos que es lo más fácil para nosotros. Que Dios los bendiga. Ya saben dónde encontrarme. Y este es mi testimonio para ustedes, mi regreso a las raíces hebreas, de donde todos debemos venir a la Torá.